¿Y si el mundo que conocemos no fuera la primera versión de la civilización moderna? Mapas antiguos muestran territorios gigantescos que hoy casi no se mencionan, ciudades monumentales, tecnología adelantada a su tiempo y culturas que desaparecieron misteriosamente. Algunos creen que la historia que aprendimos está incompleta y que, bajo nuestras ciudades actuales, podría existir el rastro de un mundo olvidado, los mapas que no deberían existir. Tartaría antes de los satélites, antes de los mapas digitales, antes incluso de la electricidad moderna. Existían cartógrafos que dibujaban el mundo con un detalle que hoy resulta difícil de explicar. En bibliotecas antiguas de Europa, Asia y Medio Oriente se conservan mapas que muestran ciudades monumentales. En los mapas, esos territorios tienen el nombre de Tartaría, lugares donde la historia oficial afirma que apenas había asentamientos pequeños, ciudades con avenidas perfectamente alineadas, plazas circulares gigantescas, edificios con cúpulas metálicas, canales de agua trazados con precisión geométrica. Algunos mapas del siglo XVI y XVII muestran estructuras urbanas tan organizadas que parecen diseñadas por ingenieros modernos, como si quienes los dibujaron hubieran visto algo que después desapareció. En ciertos relatos de exploradores se describen ciudades construidas con piedra blanca que brillaba bajo el sol, columnas gigantes decoradas con símbolos desconocidos y torres que parecían funcionar como antenas. No eran pueblos improvisados, eran centros urbanos planificados con una precisión casi matemática. Las calles eran anchas, rectas y simétricas. Los edificios mantenían proporciones idénticas. Las plazas parecían diseñadas para concentrar energía, sonido o luz. Y en el centro de muchas de estas ciudades, según las historias, se levantaban estructuras imposibles. Cúpulas gigantes hechas de metal y oro. Torres con esferas en la punta, majestuosas, y edificios adornados con filamentos de cobre. Algunos cronistas escribieron sobre sistemas de transporte subterráneo, como el tren subterráneo de Rusia, que tiene vitrales hermosos hasta el techo con detalles gariboleados en oro, muy alto, el techo y majestuoso, que es difícil creer que Ra, para transporte público, para sus ciudadanos, túneles amplios, ventilados, iluminados por lámparas sin fuego, vehículos que se movían sobre rieles metálicos, sin animales ni vapor visible, como si la electricidad hubiera sido conocida mucho antes de su descubrimiento. Otros relatos mencionaban pasajes bajo las ciudades que conectaban barrios enteros, permitiendo viajar sin pisar la superficie. El subsuelo no era oscuro ni húmedo, era limpio, ordenado, funcional, tenía un color rojo-naranja, una extensión de la ciudad misma. También se hablaba de edificios públicos donde la temperatura permanecía constante durante todo el año, incluso en inviernos extremos. Suelos tibios, agua corriente, sistemas de drenaje invisibles, tecnología que hoy consideraríamos moderna, pero descrita en tiempos en los que oficialmente no existía. En algunos manuscritos rusos y asiáticos aparecen ilustraciones de ciudades con monorrieles elevados, estructuras metálicas suspendidas entre torres y plataformas donde vehículos largos y silenciosos se desplazaban sobre una sola. L.P.R. zonas, mujeres y hombres, con sus vestidos largos, elegantes con guantes, y trajes elegantes con abrigos largos sobre un patín con 2 ruedas automático que los transportaba de un lugar a otro. Parecen dibujos de ciencia ficción, pero fueron hechos hace siglos. Las descripciones de la iluminación son aún más extrañas. Se hablaba de calles iluminadas sin antorchas, salones brillando sin velas en lámparas que no producían humo, una luz constante, suave y silenciosa, como si la energía proviniera del aire mismo. Algunos textos mencionan torres que captaban electricidad de la atmósfera mediante metales conductores y cúpula resonante, energía distribuida a través de cables ocultos dentro de columnas y paredes. Energía libre, abundante, silenciosa, idea que hoy todavía parece futurista. Las personas que habitaban estas ciudades, según los relatos, vestían ropas elegantes hechas con telas gruesas, bordadas con patrones geométricos complejos y detalles metálicos. Las capas largas,
los botones ornamentados, los cinturones de metal trabajado y los sombreros de copa estructurados daban la impresión de una sociedad avanzada, disciplinada y organizada. Nada parecía improvisado, todo parecía diseñado para durar siglos. Y sin embargo, muchas de esas ciudades desaparecieron de los mapas modernos, como si nunca hubieran existido, como si la historia hubiera sido reescrita. Y así comienza el misterio de un mundo que, según algunos relatos olvidados, pudo haber sido más avanzado de lo que imaginamos. Fue la era de los imperios y la tecnología perdida. Mientras Europa atravesaba guerras, pestes y reinos fragmentados, otras regiones del mundo describían ciudades que parecían pertenecer a otra era. En las extensas llanuras de Asia, durante el siglo XIII, el imperio mongol se expandía con una velocidad que aún hoy sorprende a los historiadores. Pero algunas crónicas no hablaban solo de caballos y conquistas, hablaban de ciudades que brillaban en la noche. Relatos de viajeros de la ruta de la seda describían capitales con avenidas tan amplias que podían cruzarse caravanas enteras sin detenerse, mercados cubiertos por estructuras metálicas, palacios con sistemas de calefacción bajo el suelo que mantenían el interior cálido incluso durante los inviernos más severos. El aire dentro de esos edificios siempre parecía templado, como si la arquitectura misma controlara el clima. En Karakorum, antigua capital del imperio, algunos relatos hablaban de fuentes mecánicas hechas de metal, que servían bebidas automáticamente en ceremonias imperiales. Un árbol metálico con conductos internos que distribuía líquidos diferentes desde sus ramas. Una máquina ceremonial en pleno siglo XIII, demasiado avanzada para su tiempo. En otras ciudades de Asia Central, los cronistas mencionaban observatorios gigantes, relojes astronómicos complejos y torres, desde donde se estudiaba el movimiento de los planetas con precisión sorprendente. El conocimiento del cielo era exacto, el dominio de la ingeniería evidente. Mientras tanto, en China, la dinastía Yuan y luego la Ming desarrollaban sistemas hidráulicos masivos, puentes imposibles de madera y piedra, y ciudades planificadas con simetría casi perfecta, calles rectas durante kilómetros en canales artificiales que reflejaban templos dorados, puertas monumentales alineadas con los puntos cardinales. Todo parecía obedecer a un diseño Mayo-Ere, no solo funcional, sino energético. Algunos escritos antiguos describen edificios coronados por esferas metálicas y estructuras de cobre en los techos, como si las ciudades completas fueran parte de un sistema eléctrico natural. Las tormentas no eran temidas, eran observadas. El cielo parecía formar parte de la infraestructura. Las vestimentas también reflejaban un mundo distinto. La nobleza mongola y asiática vestía túnicas pesadas de seda, piel y metal trabajado. Bordados dorados representaban patrones geométricos y símbolos del cosmos. Los cascos tenían formas redondeadas y lisas. Las armaduras parecían más diseñadas que forjadas. No solo protegían el cuerpo, proyectaban autoridad tecnológica. Algunos tejidos incluían hilos metálicos entrelazados. Las telas brillaban bajo la luz como si contuvieran pequeñas partículas de metal. Ropa funcional, elegante y simbólica, como si la ciencia, la estética y el poder fueran una sola cosa. Mientras tanto, en Medio Oriente y partes de Europa Oriental, se hablaba de bibliotecas gigantes donde se almacenaban manuscritos de ingeniería, astronomía y mecánica, libros sobre máquinas hidráulicas, diagramas de engranajes complejos, diseños de ciudades circulares, conocimiento acumulado durante siglos. Pero ese conocimiento comenzó a desaparecer lentamente en guerras, invasiones, en incendios, migraciones, en bibliotecas destruidas, ciudades abandonadas, en rutas comerciales interrumpidas. Y con cada generación, los relatos de tecnología avanzada comenzaron a parecer leyendas. Algunos historiadores modernos encuentran detalles que no encajan. Edificios demasiado grandes para las poblaciones registradas. Fortalezas construidas con una precisión imposible para herramientas primitivas. Túneles subterráneos que nadie sabe quién construyó. Sistemas de drenaje antiguos más eficientes que los modernos. Como si la humanidad hubiera heredado estructuras de una civilización anterior. Una civilización que entendía la energía
la arquitectura y la ingeniería de una forma distinta. Luego vino la transición Han entre los siglos XV y XVII. El mundo comenzó a cambiar rápidamente. Imperios cayeron, otros surgieron, las rutas comerciales se transformaron, y el conocimiento empezó a centralizarse. La tecnología dejó de ser visible en las ciudades y comenzó a concentrarse en talleres, academias y arsenales. Lo que antes parecía común comenzó a desaparecer. Los grandes sistemas hidráulicos dejaron de construirse. Las estructuras monumentales se volvieron raras. Las ciudades nuevas eran más pequeñas, más simples, como si algo se hubiera perdido, o escondido. Al final de esta era solo quedaban fragmentos. Una máquina descrita en un manuscrito. Una ciudad imposible en un mapa antiguo. Una estructura subterránea sin origen conocido. Una historia transmitida como mito. Y la sensación de que el mundo había olvidado algo importante. Algo que alguna vez fue cotidiano. Algo que alguna vez hizo brillar a las ciudades en la oscuridad. Luego vino el agua en distintas regiones del mundo. Comenzaron a registrarse inundaciones masivas. Ciudades cubiertas de lodo en pueblos, enterrados bajo sedimento. Algunas fotografías antiguas muestran edificios semienterrados, con ventanas bajo el nivel del suelo, calles que parecían haber subido de altura con el tiempo. Estructuras cuya primera planta quedó oculta bajo la tierra, como si el terreno hubiera cambiado repentinamente. También llegaron los volcanes. En 1815, el monte Tambora hizo erupción en Indonesia. Fue una de las explosiones volcánicas más grandes registradas. La ceniza cubrió el cielo durante meses. Las temperaturas bajaron en todo el planeta. Hubo años sin verano. Las cosechas fallaron. El hambre se extendió. Las migraciones comenzaron. El mundo se volvió más oscuro. A lo largo del siglo XIX, terremotos destruyeron ciudades enteras. En 1906, San Francisco colapsó tras un terremoto seguido de incendios gigantes. Las fotografías muestran calles completas convertidas en escombros, edificios monumentales reducidos a polvo, estructuras de piedra que parecían indestructibles, desaparecieron. La ciudad tuvo que reconstruirse otra vez, como había ocurrido antes en otros lugares. Y mientras estas catástrofes ocurrían, algo más cambiaba. Las ciudades reconstruidas ya no tenían la misma arquitectura. Los edificios eran más pequeños, más simples, más funcionales. Las cúpulas gigantes desaparecieron, las torres metálicas dejaron de construirse. Los sistemas subterráneos dejaron de expandirse. La tecnología visible se redujo. El mundo parecía empezar de nuevo. Los registros históricos de muchos países muestran un patrón similar. Destrucción, reconstrucción, modernización, pero cada reconstrucción parecía borrar parte del pasado. Edificios antiguos demolidos, túneles sellados, bibliotecas perdidas, la memoria arquitectónica del mundo comenzaba a desaparecer. Algunos investigadores modernos señalan coincidencias extrañas en los registros del siglo XIX. Muchas ciudades importantes fueron reconstruidas casi al mismo tiempo. La electricidad comenzó a expandirse globalmente en pocas décadas. Nuevos sistemas industriales aparecieron de forma acelerada, como si el mundo hubiera entrado en una nueva fase tecnológica. De repente, como si una civilización hubiera terminado y otra hubiera comenzado. Para finales del siglo XIX, el planeta era distinto. Los imperios antiguos habían cambiado. Las ciudades habían sido rediseñadas. La tecnología comenzaba a concentrarse en fábricas y laboratorios, y el recuerdo de las ciudades monumentales del pasado empezaba a desvanecerse. La humanidad seguía avanzando, pero sobre ruinas, construyendo nuevas ciudades, sobre cimientos que nadie recordaba haber construido. Las ciudades blancas y las ferias del Nuevo Mundo. A finales del siglo XIX, cuando muchas ciudades del mundo aún se recuperaban de incendios, terremotos e inundaciones, comenzaron a aparecer eventos que prometían mostrar el futuro de la humanidad. Las ferias mundiales, en exposiciones gigantescas donde los países presentaban inventos, arquitectura y tecnología moderna. Pero lo que ocurrió en esas ferias fue mucho más sorprendente de lo que normalmente se cuenta. En 1893,
En Chicago se construyó una ciudad completa en pocos años. La llamaron la Ciudad Blanca. Palacios gigantes cubiertos de yeso blanco, columnas monumentales, cúpulas enormes reflejando la luz del sol, estatuas colosales rodeando plazas perfectas, todo iluminado por electricidad. Al comenzar el siglo XX, la humanidad entraba oficialmente en la era eléctrica. Las ciudades crecían en los cables, comenzaban a cruzar continentes. Las fábricas se llenaban de motores eléctricos. Las noches dejaron de ser completamente oscuras. La electricidad se convirtió en el símbolo del progreso. Pero en medio de esa transformación, apareció una figura que parecía adelantada a su tiempo, Nikola Tesla, un inventor que imaginaba un mundo donde la energía no dependiera de cables, combustibles o redes centralizadas. Un mundo donde la electricidad pudiera transmitirse por el aire, libre, abundante, disponible para todos. Tesla creía que la Tierra misma podía funcionar como un conductor gigante de energía. Sus experimentos en Colorado Springs demostraron que la electricidad podía viajar sin cables a través del suelo y la atmósfera. Rayos artificiales iluminaban el cielo. Bombillas se encendían sin conexión directa. Bobinas gigantes producían descargas eléctricas que parecían relámpagos controlados. Parecía magia, pero era ingeniería. En 1901 comenzó la construcción de la torre Wardenclyffe, en Nueva York, una estructura enorme diseñada para transmitir energía inalámbrica a larga distancia. El proyecto prometía algo radical: comunicación global instantánea, energía eléctrica sin cables, acceso universal a la electricidad, un sistema que, de funcionar completamente, habría cambiado la economía mundial. Pero el proyecto nunca se terminó. La financiación desapareció, los inversores se retiraron. La torre fue abandonada y demolida años después. Tesla murió en 1943, prácticamente olvidado, y muchas de sus ideas quedaron archivadas. Desde entonces, algunos han visto en esa historia una pregunta incómoda. ¿Qué habría pasado si la energía hubiera sido gratuita? Durante el siglo XX, la electricidad se convirtió en un recurso controlado por redes, compañías e infraestructura costosa. La generación eléctrica dependía de carbón, petróleo, presas y plantas nucleares. La energía se medía, se distribuía, se cobraba. La electricidad dejó de ser un fenómeno natural para convertirse en un servicio. Algunos investigadores alternativos creen que ciertos inventos pudieron haberse adelantado a su tiempo, no solo Tesla. También inventores menos conocidos que experimentaban con energía atmosférica, energía solar temprana, generadores magnéticos, dispositivos de resonancia eléctrica. Muchos de esos proyectos desaparecieron, no prosperaron o quedaron sin financiamiento. En la historia oficial, la explicación es simple: las tecnologías no eran viables o no podían escalarse industrialmente, pero, en el imaginario conspirativo, la explicación es distinta. La energía gratuita no encajaba en el modelo económico del mundo moderno. La energía solar, por ejemplo, fue descubierta como principio físico en el siglo XIX. Las primeras celdas fotovoltaicas experimentales aparecieron en 1883. Sin embargo, la adopción masiva tardó más de un siglo. Hoy los paneles solares cubren techos y desiertos, pero durante décadas esa tecnología permaneció limitada. Para algunos, eso representa un retraso tecnológico. Para otros, simplemente una evolución lenta de la ingeniería. Si las antiguas civilizaciones realmente utilizaron formas distintas de energía, quizá ese conocimiento se perdió en guerras, desastres y cambios de era. O quizá nunca existió como lo imaginamos. Tal vez las cúpulas metálicas, las torres y las estructuras monumentales eran solo arquitectura simbólica, y no generadores de energía. Tal vez Tesla fue un visionario incomprendido, o un inventor con ideas imposibles para su tiempo. La historia no siempre da respuestas claras. Lo único seguro es esto: cada civilización cree estar en la cúspide del progreso, hasta que el tiempo demuestra lo contrario. Las ciudades se construyen, los imperios crecen, la tecnología avanza. Y luego, algo cambia, siempre cambia.
Tal vez el mundo antiguo fue más avanzado de lo que pensamos. Tal vez solo estamos aprendiendo lentamente lo que la naturaleza siempre supo. O tal vez, bajo nuestras ciudades modernas, entre túneles olvidados y cimientos de piedra, duerme el recuerdo de un conocimiento que la humanidad aún intenta recuperar. Porque la historia del progreso no siempre es una línea recta, a veces es un círculo, las cicatrices de la Tierra. Si una civilización avanzada existió antes de nuestra historia moderna, algunos creen que sus huellas no solo quedaron en ciudades, sino en la propia geografía del planeta, como si la Tierra conservara cicatrices de un pasado olvidado. Uno de los lugares más mencionados en estas teorías es el Gran Cañón, en Estados Unidos. Sus paredes muestran capas de roca expuestas como páginas de un libro antiguo, kilómetros de formaciones talladas por el tiempo, o por algo más, según algunos relatos alternativos. Existen historias poco conocidas sobre exploraciones del siglo XIX que afirmaban haber encontrado cavernas artificiales, túneles y estructuras talladas en la roca. Relatos difíciles de comprobar, pero que siguen circulando como misterio histórico. Para algunos, el Gran Cañón no solo sería una formación natural, sino el resultado de un evento catastrófico antiguo, una transformación masiva del paisaje. En Turquía, la región de Capadocia parece salida de otro mundo. Ciudades subterráneas de varios niveles en pasadizos estrechos, salas talladas en piedra volcánica. Algunas personas creen que ciertas formaciones rocosas parecen derretidas, como si hubieran sido expuestas a calor extremo en el pasado. Las ciudades bajo tierra podían albergar miles de personas. Tenían ventilación, depósitos de agua y sistemas de protección. Una ingeniería sorprendente para su tiempo, como si hubieran sido construidas para sobrevivir a algo. En Sudamérica, en Perú, existen esculturas y estructuras antiguas que también alimentan el misterio. En Sacsayhuamán, enormes bloques de piedra encajan con precisión milimétrica, sin mortero. Las piedras son tan grandes que hoy sería difícil moverlas incluso con maquinaria moderna. Algunas parecen tener bordes suavizados, como si la roca hubiera sido moldeada en lugar de cortada. Y en diferentes zonas de los Andes, estatuas y figuras talladas en piedra representan guerreros, dioses y animales con proporciones monumentales, como si formaran parte de un mundo más grande que el que conocemos. En Bolivia, cerca del lago Titicaca, las ruinas de Tiwanaku muestran bloques perfectamente alineados y tallados con una precisión geométrica sorprendente. Puertas de piedra maciza han símbolos desconocidos, plataformas gigantes han. La edad exacta de estas construcciones aún se debate, pero su presencia sugiere que civilizaciones antiguas dominaron la arquitectura de formas que todavía intentamos comprender. Tal vez estas estructuras son simplemente el resultado de miles de años de ingenio humano, o tal vez son fragmentos de una historia más antigua, una historia que sobrevivió en piedra, cuando todo lo demás desapareció. Montañas cortadas, han ciudades bajo tierra, rocas moldeadas, han cañones gigantescos. El planeta mismo podría ser el último archivo de una civilización olvidada. Quizá nunca sepamos con certeza cuánto del pasado se perdió y cuánto sigue oculto frente a nuestros ojos, pero una cosa es segura: la historia de la humanidad todavía tiene muchos capítulos sin leer. Si te gustan estos relatos sobre civilizaciones perdidas, tecnología olvidada y misterios de la historia, suscríbete y acompáñanos en el próximo viaje, porque el pasado podría ser mucho más sorprendente de lo que imaginamos.